Dice Dios de sí mismo, a través de su palabra, que Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Si nosotros hoy respiramos, vivimos, pensamos, entendemos, sentimos, hacemos, es porque Dios nos ha dado esa facultad y la sostiene para que nosotros podamos llevar a cabo todo lo que Él, en su buen deseo, su buen propósito, diseñó para nuestras vidas. Queremos en el día de hoy, al abrir la palabra de Dios, tocar el tema siguiente. A pesar de la crisis, Dios envió a Juan para que antes de que el rey llegara, el pueblo se preparara. Queremos tocar esto y queremos que Dios nos ayude a entender y aceptar sobre todo y luego llevar a cabo lo que Él nos pide, lo que hemos aprendido. De regreso estaremos desarrollando este tema. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 3, unos versículos sobre los cuales estaremos estudiando, estaremos viendo y pidiendo sin duda, como he dicho hace un rato, a Dios que nos revele estas verdades tan preciosas. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 3 de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego nos vamos al versículo 10 y dice: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les respondió: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estas son las palabras que salieron de Juan. Para nosotros tener una amplia visión de la importancia de la respuesta que él daba a una misma pregunta hecha por diferentes grupos, es necesario que nosotros vayamos a 2 escenarios sumamente importantes que ocurren antes de este momento. El primero de los escenarios es que Dios estaba cumpliendo, estaba haciendo el cumplimiento, llevando a cabo el cumplimiento de 2 profecías, 2 de las profecías, debo decir, que él había anticipado antes de que el rey llegara, antes de que Jesús naciera en la tierra. Y esta primera profecía nosotros la vamos a ver en algo precioso que ocurre en la vida del que iba a ser el padre de este hombre, Juan el Bautista, que es el que en este momento que leemos está diciendo, respondiendo esas preguntas a los que se acercaron a él. En Lucas capítulo 1, 15 a 17, Dios había anticipado por medio de un ángel que le envía a este hombre, que se llamaba Zacarías, el que iba a ser, repito, el padre de ese próximo niño que nacería de él y de su esposa. Y dice que en un momento muy solemne, cuando este hombre está delante, oficiando, haciendo lo que tenía que hacer de acuerdo a su sacerdocio, dice que el ángel le dice, estas son las palabras, el mensaje que Dios envía: porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
aún desde el vientre de su madre. Esto hay que oírlo mucho en este tiempo. Versículo 16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Sigue hablando del niño que iban a nacer. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Este es el mensaje que recibe este hombre llamado Zacarías en un momento inesperado. Un ángel le está dando estas palabras de parte de Dios. Y en este mensaje Dios estaba revelando, como he dicho, el cumplimiento de profecías que él había hecho muchos siglos antes y que en este momento están a punto de cumplirse, porque es necesario recordar que aquello que Dios dice, que aquello que Dios expresa, que aquello que Dios anticipa, Él siempre lo va a cumplir. Él tiene un tiempo para hacerlo. No siempre nos dice cuándo, casi nunca nos dice cuándo va a ocurrir, pero dice que va a ocurrir y esa palabra sale del Dios veraz y por ser Él veraz, su palabra es verdadera. ¿Qué ocurre aquí? En primer lugar, el ángel está diciendo que ese niño que iba a nacer en algún momento sería un heraldo, haría la tarea de un heraldo, que es anunciar que el rey viene, que el rey se acerca. Y este heraldo sería concebido y nacería en el tiempo previsto por Dios. Se acerca el cumplimiento de que el rey, el enviado de Dios, llegaría. En segundo lugar, estaba diciendo el ángel que parte de su misión sería ir delante de este rey, ir delante, ir anticipando al público, a las personas que iban a escuchar, a las multitudes, que se prepararan, que el rey iba a llegar. Y ¿quién era? ¿Quién era ese rey? ¿Quién era ese que vendría? ¿Quién es ese delante de él? Irá delante de él. Bueno, ese Salvador, ese Mesías, ese ungido de Dios que iba a venir a salvar al mundo por medio de su vida y su sacrificio. Así que ahí tenemos un anticipo de lo que Dios dijo a ese padre para que supiera que de él y su esposa iban a ser este hombre con una misión específica. Y déjeme decir rápidamente, porque es necesario. El propósito de Dios para cada vida está marcado por Dios. Juan vendría, como dice allí, el ángel dice, sería ese niño lleno del Espíritu Santo. Sería grande delante de Dios, apartado y consagrado por Dios. Parte de esto que conocía a este hombre bien porque era un hombre estudioso de la ley y era parte del conocimiento del pueblo. Este hombre este niño que iba a nacer, sería apartado por Dios y nunca tomaría sidra ni vino, que era una de las formas con que Dios identificaba a aquellos que llamaban nazareo, que quería ser nazareo, que Dios elegía para que fuera eso, una persona apartada para Dios. Así que Dios estaba diciendo con estas cosas cómo sería ese niño, lleno del Espíritu Santo. Sería grande delante de Dios y consagrado para la tarea que Dios le daría. En cuarto lugar, nacería para recibir ese propósito que Dios ya había establecido, planeado para él, y lo llevaría a cabo en bien de su generación y en su generación. Un propósito específico. Lo cumpliría en su generación y para bien de su generación. Tristemente, en el día de hoy hemos perdido la capacidad de entender que Dios crea a cada persona con ese propósito específico, especial, un propósito diseñado para bendecir. Somos bendecidos por Dios para bendecir. Y lo hemos perdido porque ya, entre otras cosas, como ni siquiera muchísimos millones de personas le creen a Dios, no entienden que su vida ha sido permitida por Dios para que sean bendecidos por Él conforme a ese propósito. ¿Qué era lo que cuando llegara a su tiempo, llegaría
el momento como hombre de hacer aquello que Dios se había propuesto. En primer lugar, preparar a la nación para la llegada del rey, ese rey esperado. Por medio de su proclamación, el pueblo tendría la oportunidad de prepararse. ¿Y qué significaba eso? Preparación espiritual. Porque a través de este profeta, a quien Dios dice que enviaría lleno del Espíritu Santo y con una manera similar de confrontar, de advertir, de alertar y de llamar a un cambio de conducta, de comportamiento, de hábitos, de actitudes, de manera de pensar, por medio de su predicación, de su transmisión del mensaje que Dios le daba, el pueblo sería privilegiado en ese momento para tomar la decisión con el toque que había recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, tomar la decisión de cambiar. Y ahora vamos a decir cómo estaba, porque Dios lo pone allí, cómo estaba, cuál era la condición del pueblo en ese momento. Este hombre Juan vendría a declarar la palabra de Dios con denuedo, firmeza, con una convicción especial, llamando a su pueblo, a su nación, a un arrepentimiento verdadero, a dar un cambio, un giro total a sus vidas, de manera que cuando ellos recibieran el mensaje de Dios, sus corazones empezaran a vivir lo que significa dejar una vida vieja e iniciar una vida nueva. Sí, Dios lo puede hacer, pero para eso es necesario escuchar y ser capaces de asimilar y de aceptar que eso que Dios dice de nosotros, de cada uno de nosotros, debe ser reconocido. Y al ser reconocido, entonces tomar los pasos que Dios nos indica debemos tomar a fin de que la vida empiece a cambiar. Nosotros no podemos esperar que las cosas cambien de afuera hacia adentro. Tienen que ocurrir en la forma en que Dios las ha planeado, que es de dentro para afuera. Cambiar el corazón va a cambiar nuestra manera de ser y entonces empezaremos a caminar conforme al deseo de Dios. Hacemos una pausa para continuar con vamos a dejar ahora este primer escenario para ir al segundo, para que nosotros comprendamos qué estaba pasando en ese momento cuando este hombre, ya hecho hombre, este niño que fue anunciado por el ángel que iba a nacer, ya haciendo su trabajo en la tierra, ¿qué ocurre con esa nación? Ahora regresamos. Hemos estado diciendo que el mensaje que Dios envió por medio del ángel al que sería el futuro padre de este niño que todavía no había sido concebido, pero que Dios enviaba con un propósito a la tierra, es que este niño sería de una forma tal, una forma que tenía que ver necesariamente con el deseo de Dios y el diseño de Dios para su vida. También vimos que este niño iba a anunciar la llegada del rey y que este niño, según el mensaje que Dios estaba en ese momento enviando, iba a encontrar la nación en una condición muy crítica. Es decir, en el momento en que él empezara a trabajar en la dirección que Dios quería para su vida, la nación estaría en crisis, evidentemente. La nación no se puso en crisis en ese momento, sino que Dios estaba diciendo, revelando, anticipando cómo estaría cada persona en la nación antes de escuchar el mensaje que Dios enviaba o que iba a enviar a través de este Juan el Bautista, que así llegó terminando, su nombre era Juan, pero terminó
siendo conocido en la nación como el Bautista, porque vino bautizando luego de que la persona aceptara lo que Dios le estaba diciendo. Así que quiero recalcar eso porque es sumamente importante que Dios le dice al papá de este niño que sin duda su padre y su madre le dijeron, le hicieron saber lo que Dios había declarado antes de él ser concebido, que esta nación estaría en un punto de declive espiritual, moral, político, religioso, porque estaría en una crisis como resultado de su rechazo a Dios, de su alejamiento y distanciamiento de Dios. Así que, en primer lugar, 3 elementos claves nosotros podemos ver en ese mensaje. Número 1, las personas estarían lejos de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 16, vuelvo a repetir, mientras el ángel está diciendo lo que Dios envió a decir a este hombre llamado Zacarías, dice, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él hará volver, está refiriéndose a la misión, al propósito de este niño, por medio de la transmisión del mensaje de Dios al pueblo, por medio de Juan el Bautista. Entonces él haría volver, Dios usaría ese mensaje para tocar los corazones. Fíjese que dice, hará volver. Eso quiere decir, estaban muy lejos de Dios. Se habían apartado de Dios. No estaban ni querían estar cerca de Dios. Quedaba el nombre de una nación que decía que creía en Dios, pero la mayor parte de ellos no creía en ese momento ni hacía la voluntad de Dios. Segunda cosa que el mensaje dicho por el ángel anticipa, que sería el estatus, la condición del pueblo en ese momento, dice que él haría volver el corazón, los corazones de los padres a los hijos. Y está hablando de conductas que manifestarían, reflejarían el distanciamiento entre los padres y los hijos. Eso quiere decir, habría en el momento en que Juan Bautista empieza su ministerio, habría una gran división familiar. Ese vínculo tan bello, tan perfecto que Dios creó, basado en el amor, en la cercanía, porque sale ese hijo sale de papá y mamá, eso sería roto, porque dureza de corazón sería lo que prevalecería en la tierra. De manera que conductas como el distanciamiento, el desamor, el enfriamiento, la división, serían las que permanecerían o se establecerían como normales en el tiempo en que Juan el Bautista empieza a dar este mensaje de parte de Dios. Es increíble, el núcleo más importante de la sociedad estaría fracturado, estaría herido, estaría roto, y las consecuencias serían muy evidentes en la nación, porque el núcleo familiar establece qué nación tendremos, si una nación sana, una nación enferma, depende de cómo esté la familia. Es importante que Dios resalta, señala que el mensaje que venía a dar este niño que iba a nacer en el tiempo de él iba a provocar cambios en la conducta familiar, que iba a devolver, a traer a los padres, a los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¡Qué gran bendición! Qué precioso es el mensaje de Dios y qué precioso es su amor, que no quiere que la familia esté dividida, que no quiere que la familia esté rota, que no quiere que la familia esté separada, sino que el vínculo sea tan fuerte que el amor que se exprese de ambos corazones, padres a hijos, hijos a padres, dé consistencia, firmeza, estabilidad a la familia, y eso se proyecte a la nación. ¿Qué es el tercer punto que Dios dice que el propósito de este hombre iba a traer como bendición a la nación que él iba a predicar, a la nación que Dios lo enviaba a predicar? El mensaje dice que la nación, esa comunidad, lo común, lo normal, y normal entre comillas,
en esa nación, en ese tiempo, en esa época, sería que los rebeldes, los desobedientes, los imprudentes, los injustos, conductas totalmente dañinas estuvieran prevaleciendo en la tierra. Cuando la palabra dice y que vuelva, que él, Juan, vuelva por medio del mensaje dado por Dios, que vuelva las personas de un proceder injusto, de un proceder rebelde, desobediente, a un proceder justo, obediente. Dios está diciendo, esa manera de ser que se ha establecido como lo normal en la nación no puede continuar. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una toma de conciencia que permita a las personas entender que su proceder hace daño, no solo a sí mismo, sino a los demás, empezando con la relación matrimonial, siguiendo a la relación con la familia, siguiendo a la relación con los que están fuera. No podía continuar. Dios prevé eso y Dios provee para que cuando la persona lo reciba, entienda el mensaje, comprenda el daño que se hace y el daño que está haciendo a los demás, esa persona haga caso a Dios. Recordemos que Dios enviaría a este heraldo antes de que llegara el rey para provocar a través de su mensaje, de esta confrontación, de este decir, esto que haces no es correcto, no es bueno, es dañino, es pecado. Cuando él hablara de esa manera, entonces las personas si aceptaban, si entendían que necesitaban arrepentirse, ellos entonces recibirían la bendición de un cambio desde dentro hacia afuera. Volver el corazón de los padres a los hijos, de dentro hacia afuera. Volverlos de una actitud de rebeldía y desobediencia a una actitud de prudencia y justicia, de dentro hacia afuera. Entonces la familia y la nación serían bendecidos. Dios estaba diciendo, anticipando, que obedecer a Dios siempre inclinará a nuestros corazones a la justicia, a la práctica de ser justos, porque no es un uniforme que nos ponemos y quitamos, sino que somos. Dios ha operado dentro. Nuestros corazones han recibido el impacto de la gracia de Dios, hemos respondido a eso y entonces Dios cambia nuestra forma de pensar, de ser, de entender, de sentir y de hacer. Dios estaba diciendo que cada persona que recibiera el mensaje que a través de Juan él enviaba, sería una persona que elegiría lo recto. Es una elección. Dios se lo había dicho y lo había repetido a través de los profetas por mucho tiempo. Lo que dijo a Moisés, dile al pueblo que pongo delante de ellos el bien y el mal, la vida y la muerte, que escojan el bien para que vivan. Es el deseo de Dios, que nosotros elijamos lo bueno, lo recto, lo que trae bendición, empezando por nosotros y luego continuando con los más cercanos, hasta aún aquellos que ni siquiera conocemos. Pero la desobediencia nos impide, el pecado nos frena y regularmente elegimos lo que no es bueno, elegimos la muerte, que es su consecuencia, antes que el bien y la vida. Así que Dios estaba diciendo, si oyen a este niño que entro a la tierra para que pueda llevar el mensaje que yo les digo, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que hablará conforme al Espíritu de Dios, un hombre que tendrá firmeza porque vivirá como predica, este hombre impactará vidas. Si ellos hacen caso, siempre que haya obediencia, la familia y la nación serán bendecidas. Hemos visto el primer escenario. Antes de que naciera Juan, ha ocurrido, o Dios anunció que iba a ocurrir todo esto. Ahora veamos el segundo escenario. ¿Y de qué se trata? Bueno, ya la situación que se plantea de la nación no era la única que estaba en
esta crisis, que estaba sumergida en este fracaso, sino que Dios habla, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos hace un panorama de cómo estaba el escenario mundial en ese tiempo y la configuración política y religiosa que había. Estos versículos son tan importantes porque nos habla de quién era el César que gobernaba en este tiempo. Recordemos que era el Imperio Romano que estaba teniendo hegemonía en la tierra, poder en la tierra. En segundo lugar, nos habla de el procónsul o gobernador que había en ese tiempo en la región de Judea. Nos habla del rey que tenían los judíos en ese momento, el Herodes tetrarca que había en ese momento, y nos habla de los sumos sacerdotes que había en ese tiempo. Así que Dios nos da un panorama político mundial. Quien gobernaba era Roma como imperio y el gobernante de ese momento, ahí lo dice quién era, Tiberio César, el segundo de los Césares en el orden en que fueron apareciendo. Luego habla de, repito, Pilato. Y ya sabemos cómo este hombre es recordado porque tuvo que ver de forma muy directa, totalmente directa, con la condena y el juicio mal llevado que él mismo testifica, que no encontraba ningún hecho malo hecho por el Señor Jesús, pero es el que da el dictamen y el que lleva a Cristo a la cruz. Este hombre se hizo famoso por eso y por sus maldades durante su régimen de gobierno. Pero también habla de que había un rey de los judíos. Y este era uno de los hijos de Herodes, que Herodes puso o designó que gobernaran cuando él muriera, y se llamó Arquelao. Este hombre fue tan mal gobernante que la región de Judea vivía en un continuo disturbio y levantamiento por el disgusto que tenían los moradores de esta región, por el mal gobierno que este hombre hacía. Y en una ocasión le solicitaron al César que les cambiara a este hombre, que lo quitara, y es allí donde entra justamente Pilato como procónsul, cosa que hacían los romanos cuando en algunos lugares que ellos tenían el imperio, el gobierno o colonias conquistadas, había revueltas. Así que es esta la historia, la configuración que el Señor nos da de cómo serían los días en que este niño que iba a nacer, que iba a ser a su vez el heraldo del Señor Jesús, viviera. ¿Cómo iba a encontrar la condición política? ¿Quiénes estaban gobernando? ¿Quiénes estarían haciendo lo que en ese momento había dado lugar a que las cosas empeoraran cuando Juan se levantara a predicar? Y ahora nosotros vamos a ver la organización religiosa. Ya vimos cómo estaría el pueblo, cómo estaba la condición de los políticos de ese tiempo, los gobernantes de ese tiempo, y ahora la organización religiosa. Y esto tiene que ver ya con la tierra per se, la tierra de Israel, específicamente toda la región en la que vivían los israelitas. Y en el versículo 2 nos habla de esto y habla de, escuche bien, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, que estaba viviendo en el desierto, para que empezara su ministerio. Mire cuántas cosas específicas y muy importantes están operando en el momento en que Dios le dice: Juan, es hora de empezar a hacer aquello para lo cual te he dado la vida. Empieza tu propósito. Mire cuántas circunstancias adversas, cuántos oponentes potenciales ya tenía Juan desde antes de empezar su ministerio. Y mire lo que dice, a quienes menciona, quienes estaban ejerciendo el sumo sacerdocio, 2 personas. Y eso está puesto ahí porque Dios es así, para que nosotros pensemos un poquito, nos demos cuenta de la crisis que había a nivel religioso. Fíjese, dice que ejercían los sumos sacerdotes, siendo.
Cuando Dios le dijo a Moisés que iba a iniciar y que preparara todo aquello para que iniciara lo que el Señor llamó el sumo sacerdocio conforme a Aarón, es decir, por la línea de Aarón, el primer sumo sacerdote, Dios estableció un sumo sacerdote, no dos. Lo que Dios inició y permaneció a través del tiempo hasta llegar a esta crisis donde se promueven estas cosas, era que un sumo sacerdote hiciera el trabajo, estuviera recordando delante de Dios a ese pueblo que Dios le había entregado para que orara, intercediera, ofreciera sacrificios a Dios para perdón del pecado o para traer del pueblo una ofrenda grata a Dios. Este sumo sacerdote, que hasta su vestimenta, sus vestiduras, habían sido diseñadas por Dios y le recordaban continuamente su naturaleza santa, empezando con lo que llevaba en su cabeza, que tenía una frase que decía santidad a Jehová, empezando por su cabeza, símbolo de que sus pensamientos y la dirección de sus pensamientos debía estar bajo la autoridad de Dios. Lo que llevaba en sus hombros y en su pecho, que recordaba cada una de las tribus, la carga que llevaba, el peso simbólico de tener esa nación siempre conforme a Dios. Todo lo que era el sumo sacerdote, su vida misma, que debía permanecer en santidad y tener reverente a Dios. Todo eso, en este tiempo, cuando Juan el Bautista es llamado por Dios a iniciar su proclamación de que arrepiéntanse, viene el rey, todo estaba en crisis. Dos estaban. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, que Anás, que había sido, era en ese momento el ya no sumo sacerdote visual, pero seguía siendo el sumo sacerdote porque era el que daba órdenes a Caifás, es decir, el poder detrás del trono. Estos hombres, pero el Anás había llegado a ser un sacerdote tan corrompido que tenía, para poner un ejemplo, tenía el templo lleno de pequeñas casetas donde se vendía de todo y era el dueño de las ventas de las ovejas o de las ofrendas que se iban a dar. Ustedes recuerdan a Cristo cuando llega, que limpia el templo, pero esto venía de la clase sacerdotal. Además de que eran personas totalmente irreverentes, desobedientes, alejadas de Dios, eran personas muy ligadas a Roma y su estilo político. Sus creencias, las creencias de los sumos sacerdotes, eran totalmente contrarias a lo que Dios había enseñado. Así que estaban puestas allí unas personas, y se habían puesto dos, ya eso era desobediencia pura, personas que no tenían ninguna conexión con Dios, ningún vínculo con Dios, que no amaban a Dios y que estaban allí solo haciendo dinero con su estatus, haciendo las cosas como ellos entendían y siendo un mal ejemplo permanente a la nación. Recuerda que Dios habló de una nación desobediente, pero es que sus líderes eran desobedientes. Recuerden que habla de una nación rebelde, pero es que sus líderes eran rebeldes. Y venía de esa cúpula, venía de esos que decían ser representantes de Dios, pero eran totalmente opuestos a la voluntad de Dios. El sacerdote que debía representar a Dios, recordar al pueblo que él no era Dios, pero que sí él estaba allí puesto por Dios para ayudarlos a conocer a Dios y caminar conforme a su voluntad. Ese sumo sacerdote, que vuelvo a repetir, eran dos en ese momento, estaba dando continuamente un mal testimonio, un mal ejemplo: irreverencia, desobediencia, rebeldía, deslealtad, robo, codicia permanente, avaricia permanente. Trastornaban la dirección que, según la ley de Dios, Él había dado para bendecir. Y en lugar de ser canales de bendición, se habían convertido en piedra de tropiezo para hacer caer a la nación. Estaban allí disfrutando de un cargo, de un estatus,
de unas conexiones políticas, de un privilegio, pero eran totalmente corrompidos, totalmente materialistas, totalmente personas llevadas a la condición de opositores a Dios mismos. Así estaba la nación en bancarrota cuando Dios llamó a Juan a empezar a proclamar: anuncia que viene el rey. En una nación que estaba en un fracaso espiritual y moral, así llama Dios a Juan a entrar. En una nación donde los corazones de los padres y los hijos, la familia está separada, es que Dios levanta a Juan a decir: tienen que arrepentirse. En una nación donde las personas acostumbraban a ser desobedientes, a ser injustos, a ser desleales, a ser personas que no querían escuchar a Dios. Es que Dios dice: Juan, empieza a predicar, empieza a proclamar, empieza a enseñar, empieza a llamarlos a una vida diferente. Hacemos una pausa para entonces ir dando algunos datos importantes que usted y yo necesitamos saber. Cuando Dios llamó a Juan, Juan no tardó en obedecer a Dios. Y aquí empezamos a ver la gran diferencia. Mientras la nación casi en su totalidad se había acostumbrado a la desobediencia, a las malas obras, al mal hacer, al mal vivir, a ir continuamente en contra de lo que Dios quería para sus vidas, para su bien, para su beneficio, el beneficio de la nación, este hombre no asimiló las costumbres de su nación, sino que fue obediente. Y Dios nos enseña que cuando nosotros somos obedientes a Él, cuando nosotros hacemos caso a su voluntad, Él empieza a trabajar desde nosotros hacia los demás para que los demás sepan que hay un valor mayor, que no están viviendo la vida que ellos creen que es buena, el bienestar que ellos dicen que tienen, porque dentro, el alma está dañada, porque dentro, muy dentro, el espíritu ha sido contaminado. Todo lo que es conciencia y voluntad ha estado bajo el poderío del pecado. Este Juan empezó siendo obediente, porque un instrumento útil para Dios tiene que ser obediente. Juan no le dijo a Dios: bueno, mira que la cosa está muy mal, mira quiénes están ahí, quiénes son los religiosos, me van a caer arriba, no van a querer que yo haga lo que tengo que hacer. Mira, este Pilatos es terrible, mira las cosas que hacen el pueblo. Juan no se excusó, Juan empezó de inmediato a hacer la voluntad de Dios. Y ese instrumento que desde el vientre de su madre había sido llenado por el Espíritu Santo, Dios lo toma, refresca su unción, trae sobre él gracia abundante y este hombre empieza a predicar con tal poder, con tal denuedo, con tal convicción y con tanto dolor porque sentía la destrucción que había en su nación y la poca preparación de esa nación para recibir al que Dios enviaba a salvar, a liberar, a sanar, a restaurar. Que este hombre, mientras más predicaba, dice, empezaron a llegar multitudes. Y eso, que el lugar donde predicaba Juan, donde Dios lo mandó a predicar, era símbolo de la condición espiritual, un desierto. Así estaban los corazones. Y era la voz que se oía, el eco que se oía a través del espacio de un hombre diciendo: soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, enderecen las veredas, busquen lo que Dios quiere para sus vidas en este tiempo. Y dice entonces que la gente empezó a ser tocada, la gente empezó a sentir que sí y a aceptar
que sí necesitaban ser cambiados por Dios. Empezó un cambio. En ese desierto, este hombre empezó Dios a usarlo con poder y las personas empezaron a arrepentirse. Y arrepentimiento quiere decir un cambio completo, una decisión, una necesidad de que ahora las cosas sean diferentes, de que empecemos a pensar, a entender, a tener procesos de pensamientos diferentes, a percibir las cosas de manera diferente. Y entonces, cuando eso empieza a ocurrir, hay una necesidad de decirle a Dios, perdóname, lo he hecho contrario a tu voluntad. Y dice que empezaron a cambiar. Las personas empezaron a arrepentirse. Y este bautismo que Juan, Dios le había dado para que la gente físicamente, gráficamente sintieran que estaban dejando sus vidas viejas y empezaban una nueva, que al ser sumergidos ya esta vida vieja estaba decidido que no sería así. Y entendamos, injusticia, desobediencia, rebeldía, todo lo malo y corrompido que estaban viviendo, iban a dejarlo atrás. Porque el arrepentimiento permite este inicio, arrepentimiento verdadero, el no querer volver a hacerlo. Dios toma esto y hace la operación en el interior. Y entonces desde dentro empieza lo que va a afectar a todos. De la dureza del corazón debía venir un corazón arrepentido y por lo tanto empezaría a ser sensible. Del corazón sensible, entonces los padres regresarían a los hijos y los hijos a los padres. De ese cambio tan efectivo, entonces vendría obediencia y la desobediencia se dejaría. Cambios reales. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Y qué pasó en ese momento? Mire, que cuando sentimos que Dios nos toca, hay una pregunta que surge. Y esa pregunta es, Señor, ¿y ahora qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y dice que 3 grupos de personas se acercaron a Juan y le hicieron la misma pregunta. Leí esto al principio, versículo 8, recuerdo de nuevo. Versículo 8 dice que se acercaron y entonces le dijeron en versículo 7 a Juan. Y quienes se acercan o quienes preguntan son ahora las multitudes. Mire cómo empieza. De muchas personas empiezan a decir, ¿y qué haremos? Porque ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la palabra de Dios tocó la vida y hubo conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado nos mueve a decir a Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué les responde Juan? De una forma muy sucinta pero muy clara, les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Si ha habido un arrepentimiento genuino, si hemos confesado nuestros pecados, si no queremos volver a esa vida, si queremos que Dios nos cambie, tiene que haber una evidencia de que eso ocurrió. El que dice que se arrepintió y vuelve a lo mismo, no se arrepintió. Dijo, pero no lo hizo. Y a veces nuestras relaciones están afectadas, muy mal afectadas, porque el que hizo, el que cometió el pecado, el que continuamente infringe, dice, sí, yo me arrepiento, yo no vuelvo a hacerlo, pero vuelve y lo repite. Y el Señor dice que cuando hay verdadero arrepentimiento, tiene que verse, y tiene que verse de manera gráfica. Lo que yo hacía ya no lo vuelvo a hacer. Si era un mentiroso, una mentirosa, no debo volver a hacerlo. Porque ya me molesta el pecado, porque ya decidí en mi corazón que no quiero eso. Ese es el efecto poderoso del arrepentimiento en nuestros corazones. El arrepentimiento ocurre por un milagro que Dios hace, pero tenemos nosotros que aceptar que necesitamos ese cambio. Y entonces aquí vienen las multitudes y le dicen a Juan, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Mire lo que Juan dice. Mire qué respuesta tan precisa. Les dice, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, cuando Dios viene a nuestras vidas, es que son evidentes los milagros que Él hace.
Porque Juan está diciendo, la forma de ustedes mostrar que ustedes se arrepintieron y han recibido de Dios el perdón y quieren vivir la vida que ahora Él les abre, es que ustedes muestren misericordia. Sean misericordiosos. Sean misericordiosos mostrando amor y compasión. Sean prácticos en mostrar su compasión. Eso es fruto del arrepentimiento. Eso es evidencia de que pasó arrepentimiento. Y eso significa, denles a los que necesitan dos cosas básicas. Fíjense lo que dice Juan. Dice, el que tiene 2 túnicas, regale una. El que tiene que comer, regale que comer. Está diciendo, denles a los necesitados comida y abrigo. Cubran necesidades básicas. Juan les está diciendo, suplan esas necesidades. Aunque ustedes se queden con uno, aunque ustedes no tengan ya otro, escuchen, ahora van a vivir el milagro de que Dios les va a proveer. Porque en la medida que dan, ustedes reciben. Pero dice otra cosa Juan con esa enseñanza, con esta respuesta, les está diciendo, y escuchen bien, compartan aunque tengan poco. Despréndanse. No esperen tener mucho para entonces empezar a dar. Empiecen a dar de lo que tienen. Y si estas personas que dice aquí eran multitudes preguntando, llevaban a cabo aquello que Juan les estaba diciendo que es fruto de arrepentimiento, evidencia de que ocurrió, entonces esa multitud, su generosidad, su compasión, su justicia y su contentamiento iban a afectar al resto de la nación. Si 5,000 personas hacían eso, entonces 5,000 personas iban a afectar porque iban a llevar comida y llevar un vestido a quienes no tenían. Y el que no tenía iba a empezar a ver que la compasión y la misericordia de estas personas era algo imitable. Iban a ser tocados. Cuando una persona recibe en medio de su necesidad el amor, la compasión, la ayuda que necesita, siempre, si tiene un corazón sensible, va a sentir, va a apreciar aquello, va a sentir gratitud, va a expresar gratitud. Solo un corazón enfermo, patológicamente enfermo, no agradece. Eso es parte de su patología. Pero cuando usted y yo sentimos qué bendición hemos recibido, porque mire esta persona cómo se acercó, cómo vino a dar, entonces somos movidos a querer eso que esas personas tienen. Los escuche, este fue el primer milagro. La nación iba a ser cambiada si ellos dejaban de pensar y seguir viviendo como ellos habían vivido. Se iba a abrir una puerta poderosa donde mucha gente estaría dando y mucha gente estaría recibiendo. Justicia social, eso es parte de recibir el arrepentimiento. Y ahí nadie forzó a nadie. Ahí nadie subió los impuestos, ahí nadie dijo, usted tiene que dar de manera obligatoria. No, eso sale del corazón y eso lo hace Dios. Ese era el mensaje que necesitaba la nación y Dios le estaba mandando a decir eso. Y allí ocurre otro milagro inmediatamente. Y dice, que vienen los publicanos. ¿A dónde Juan? Y le dice, Juan, ¿qué haremos? ¿Cómo nosotros podemos mostrar fruto de arrepentimiento? Y Juan les dice de una forma muy precisa, le dice, no exijan más de lo que se les ha ordenado. Y eso significa, déjeme decir primero, publicano, para que lo recordemos, era la forma en cómo se llamaba al funcionario que cobraba los impuestos de Roma, no los impuestos de la nación, sino los impuestos de Roma, lo que Roma recibía por ser el poder que gobernaba ese lugar. Y esos impuestos, Roma tenía un límite y decía, hasta aquí son los impuestos que Roma recibe. Y cobraban por todo, pero tenían un límite. Pero le daban un cierto espacio de libertad para que el que cobraba los impuestos tomara algo para sí mismo. ¿Y qué pasaba? Que estas personas abusaban y exigían más de lo que estaba previsto. De forma que los
publicanos se convertían en personas avaras, codiciosas, crueles en su trato a los demás, abusadores, engañadores y ladrones. Casi todos eran ricos. Extorsionaban a su propio pueblo, no tenían compasión de su nación. Cuando llegó el arrepentimiento, la vida que Dios les dice que deben seguir se llama: no exijan más de lo que ustedes deben recibir. Y eso quiere decir, sean justos. Terminó el robo, terminó el engaño. Ustedes van a estar trabajando en su lugar y haciéndolo como Dios quiere. Y cuando ellos oyen eso, inmediatamente viene otro grupo. Está pasando un milagro allí. Y este tercer grupo viene con la misma pregunta: ¿y qué hacemos? ¿Quiénes son los que ahora se acercaron? Los soldados romanos. Es que estaba pasando algo extraordinario. Soldados romanos, sí, soldados romanos. Oyeron el mensaje de Dios, se dieron cuenta de su pecado, se acercaron a Juan y dice que le preguntaron: ¿qué haremos? Las multitudes preguntaron: ¿qué haremos? Los cobradores de impuestos preguntaron: ¿qué haremos? Los soldados romanos preguntaron: ¿qué haremos? Cuando llega el impacto de Dios a nuestras vidas, es la pregunta que va a surgir. Y Juan les dijo de forma muy clara y muy precisa: a nadie extorsionen. Punto número 2. Ni a nadie acusen falsamente. Punto número 3. Conténtense con su salario. 3 comportamientos que iban a surgir si ellos hacían la voluntad de Dios. Si de verdad se habían arrepentido esos soldados que eran tan crueles, tan sumamente crueles. Mire lo que Juan les dice: a nadie extorsione. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la costumbre, entre sus costumbres, de ir donde aquellos que eran siervos de personas muy ricas y forzarlos, a veces usar tortura, para que esas personas se convirtieran en denunciantes ante el gobierno de que sus señores tenían más propiedades o riquezas que las que habían declarado para pagar sus impuestos. Mire qué treta tan horrible. Los soldados obligaban, torturaban, eran crueles. ¿Qué les dice Juan? Ustedes ahora dicen que se arrepienten. Tienen que dejar eso. No es que dejen de ser soldados, es que sean soldados íntegros. Soldados con un corazón sensible, un corazón que respeta, un corazón que no hace daño. A nadie acusen falsamente. No hagan expedientes falsos para llevarlos presos, para hacerles daño. Pero ustedes también tienen otro problema, le dice Juan. Ustedes tienen que contentarse con el salario que tienen. Lo que ustedes reciben es su pago. No tienen por qué querer más de lo que ustedes reciben por su trabajo. Así que este hombre es usado por Dios. Las personas se dan cuenta de su pecado, se arrepienten y preguntan: ¿y ahora qué hago? Es la pregunta que Dios quiere que tú y yo nos hagamos. Cuando venimos a Él necesitamos preguntarle: Señor, ¿y ahora qué hago? Ahora fíjese, voy rápido. De una nación en crisis, de gobernadores malos, de un pueblo sometido a su propio deseo, caminando contrario a Dios, de religiosos totalmente corrompidos, Dios envía a una persona que dice lo que Dios quiere. Y el mensaje que dice, porque lo está diciendo como Dios se lo dijo, no lo mezcla, no lo daña, no lo adultera, dice lo que es. Ese mensaje empieza a cambiar personas. Y cuando las personas cambian, las naciones cambian, porque la familia cambia. El pueblo, los cobradores, los soldados. ¿Saben quiénes no fueron a donde Juan? Los gobernantes ni los sumos sacerdotes. Y eso quiere decir que muchas veces los que están en eminencia se resisten al cambio que Dios quiere traer para bien de todos. Ahora Dios nos dice a ti y a mí: Juan no está en las calles en este momento, pero el mensaje de Dios sigue aquí, y algunos estamos llamados a proclamarlo. Si lo hacemos de forma pura, Dios va a tocar corazones. Y cuando se acerquen aquellos que necesitan saber qué hago, tenemos que decir lo que Dios dice: no le rebaje nada, porque esa palabra pura es la que cambia. Y todos los que creyeron en el tiempo de Juan prepararon sus corazones para que cuando el rey llegara,
ya estuvieran preparados. Dios en este tiempo está diciéndonos que el Rey viene. Él viene. Tú y yo estamos preparados. Estamos realmente entendiendo que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Que en ese trabajo donde tú estás, quizás tú estás robando tiempo, calidad en el trabajo. Que quizás en ese lugar, vamos a no lugar, a familia. En la familia donde estás no eres el esposo o la esposa, el padre o el hijo que Dios quiere. Todo aquello que necesita ser cambiado, este es el tiempo. El Rey viene. Y vamos a hablar pronto de eso, Dios mediante, aquí en este programa. El Rey, Cristo, regresa. Todo lo que Él dijo que iba a pasar antes de llegar, todo, casi todo, falta muy poco, ya se ha cumplido. Tú y yo estamos preparados. La voz que clama en el desierto en un mundo hostil, desajustado, desequilibrado, tenebroso, está diciendo que tú y yo necesitamos al Salvador. Yo quiero pedirte que mires cómo está tu condición, tu corazón, y le pidas a Dios lo mismo que a aquellas personas. ¿Qué hago? Acercarte al Señor, pedirle que te perdone, dejar que entre a tu vida y que Dios empiece a hacer los cambios del corazón rebelde al corazón obediente, de las obras injustas a obras justas. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Es tiempo de regresar al Dios eterno.